Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hemos visto cómo al comienzo de la sesión europea veíamos una subida muy importante que se mantenía hasta la mitad de la sesión. Quizás a muchos nos ha podido sorprender esta subida, pero en principio se piensa que esta subida tan fuerte ha venido provocada por ese aumento de los estímulos que se está viendo en China y que también ha provocado una subida muy importante en el mercado asiático. Por lo tanto, se han contagiado los mercados europeos y hemos visto una subida muy pero que muy fuerte en prácticamente todos los índices de Europa. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Pues también en la apertura venía con un gap importante al alza, pero estamos viendo cómo según va avanzando la sesión va cerrando ese gap, lo que no podría ser una señal bastante positiva para llegar a pensar que estamos rompiendo ese lateral que venimos comentando durante toda la semana en el SP500. Al final del vídeo veremos un segundo el SP500 a ver cómo va ese lateral, si le podemos dar por roto, aunque ya os adelanto que no tiene muy buena pinta de momento. Más cosas que tenemos que comentar antes de comenzar con el vídeo. Pues bueno, como ya sabéis, el vídeo del domingo, el resumen semanal, analizaremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Veremos un repaso a los índices, a ver cómo se están tomando esta semana toda esa subida que estamos viendo, a ver si nos está marcando ya una continuidad clara al alza o no. Y también, como novedad en ese vídeo del resumen semanal, comentaremos todos esos datos interesantes que vamos a ver la semana que viene y que yo creo que van a ser totalmente clave. Y ya por último, antes de comenzar con los tres análisis de hoy, comentaros que el otro día dejé una publicación para los miembros del canal donde podíais votar esas 8 acciones que queráis que estén dentro de la lista de los análisis diarios, pero que no son del mercado español. He visto que todavía faltáis alguno por votar, así que venga, os animo a todos los que seáis miembros del canal a que entréis en ese enlace y votéis las acciones que queréis que estén dentro de esa lista de los análisis diarios. Hoy vamos a analizar 3 acciones del mercado americano, lo venimos haciendo en las últimas semanas. En la sesión del jueves analizamos acciones americanas porque esa lista de acciones de los análisis diarios va a rotar también para que veamos ese tipo de acciones que no sean solo españolas y que también pueden ser bastante interesantes para saber qué puede acabar pasando en el mercado. Las 3 acciones de hoy van a ser Nvidia, AMD y Amazon. 3 acciones que, bueno, pues son de esas acciones que han estado en boca de todos durante mucho tiempo y que quizás, pues bueno, Nvidia y Amazon ya estamos viendo cómo parece que están formando un lateral y que les está costando superarlo. Vamos a ver si lo han conseguido hacer o si tienen pinta que lo van a conseguir hacer. Y AMD, pues bueno, la verdad que lo venía haciendo un poco regular ya en los últimos meses, aunque ahora parece que está viviendo unas semanas bastante buenas en el gráfico. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Bueno, pues vamos con las 3 acciones de hoy, que como os decía antes son Nvidia, Amazon, AMD y también vamos a ver al final el SP500. Fijaros cómo habíamos dicho que durante el último mes y medio, era muy importante ese movimiento lateral que teníamos, que venía marcado por esa directriz bajista, y por abajo podríamos pensar quizás que también se está formando una directriz alcista que formaba ese movimiento en forma de triángulo en la cotización de Nvidia. Fijaros cómo no apuntaba demasiado bien porque íbamos viendo mínimos decrecientes hasta la caída que veíamos el 6 de septiembre, donde ahí ya marcábamos un nuevo mínimo creciente y a partir de ahí hemos marcado el impulso actual. Fijaros cómo conseguimos superar la media de 70 y nos hemos ido en la sesión de hoy de nuevo hasta el techo de esa directriz bajista. Es una zona muy importante en el gráfico ahora mismo. Es una zona desde la cual es donde se va a decidir si vamos a dar continuidad como mínimo al movimiento lateral o si consigue superar esa zona. Nos marcaría que quizás Nvidia puede seguir manteniéndose al alza y eso también va a ser gasolina para que los índices en Estados Unidos puedan seguir manteniendo la subida. Fijaros cómo la vela que estamos viendo en la sesión de hoy ahora mismo es muy fea. ¿Por qué? Porque hemos visto ese toquecito y estamos perdiendo todo lo que ganábamos cuando ha abierto la sesión. Por lo tanto, de momento no podemos ser optimistas. ¿A qué marca lo que estamos viendo ahora mismo? Que apunta a que está actuando como resistencia y podemos ir corrigiendo. Pero ojo, porque estamos viendo que está habiendo bastante volatilidad. Por lo tanto, yo creo que la clave la vamos a coger al cierre de Estados Unidos. Si vemos que de cara al cierre vuelve a esa zona de máximos, va a ser una señal positiva y además estaríamos presionando esa directriz bajista para romperla y seguir manteniéndonos al alza. Si por el contrario acabamos viendo la sesión que cierra en negativo o en la zona en la que está ahora, pues podríamos pensar que sigue actuando como resistencia esa directriz bajista. ¿Qué podríamos llegar a ver y que podría ser positivo aún viendo una corrección? Pues que ahora empezamos a corregir, pero la media de 6 sesiones actúa como soporte.
Fijaros cómo la tendencia alcista ya actuó como soporte en abril de 2024. La tocó y repuntó con mucha fuerza. Es decir, si ahora conseguimos volver a consolidar la media de 70 como soporte y a partir de ella volvemos a repuntar y nos vamos aquí, puede ser una señal muy positiva, que nos está anticipando la ruptura. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa media de 70 sesiones ya nos está marcando que vamos a dar comienzo a una nueva tendencia alcista. Si por el contrario perdemos la media de 70 sesiones, tendremos que irnos a buscar quizás la directriz alcista. Si la perdemos, ¿ya daríamos todo por perdido? Pues yo creo que no. Aquí vamos a ser un poquito más laxos. Nos podríamos ir a buscar la media de 200 sesiones. Yo creo que mientras no perdamos la media móvil de 200 sesiones, seguiríamos dentro de este movimiento lateral. Al igual que pienso, que tal y como están los índices ahora mismo, el resto de activos, que se supera la directriz alcista, sería muy buena señal, la directriz bajista, perdón. Por la parte baja yo creo que nos podríamos permitir incluso perforarla, e irnos un poquito más abajo a buscar la media de 200 y seguir dando continuidad al movimiento lateral. Vamos a ver el gráfico horario para que veáis lo que está sucediendo en la sesión de hoy. Fijaros, abríamos con un gap al alza y le ha cerrado en la siguiente hora de forma vertical. Eso es muy mala señal. ¿Por qué? Porque nos indica que va perdiendo fuerza. Ahora parece que va rebotando. Probablemente ahora probemos esta zona de aquí como resistencia, los 124. Si supera esta zona, nos puede marcar que volvemos a los máximos de la sesión. Y eso sería muy positivo para esa ruptura a la vez de la directriz bajista. Pero si vemos que en esa zona volvemos a corregir, ojito, ¿vale? Porque nos estaría marcando que esa directriz bajista está actuando como un muro en la cotización de Nvidia. Y recordad lo que decíamos en ese vídeo que hacíamos exclusivo para los miembros del canal, donde veíamos diferentes acciones que decíamos que mientras no rompieran ese movimiento lateral, que también estaba Amazon en ella, era muy complicado dar por confirmado una ruptura al alza de los índices, viéramos lo que viésemos. Y fijaros también, en el gráfico semanal se ve muy bien el movimiento lateral. Podría llegar a ser un movimiento lateral como el que vimos por aquí, muy largo, 2023, y luego la ruptura fue muy buena, pero fijaros ahora la volatilidad que estamos teniendo, ha sido brutal. Fijaros como aquí, del punto máximo al mínimo, ha habido un 34%, y aquí, sin embargo, ha habido apenas un 20%, bastante menos de volatilidad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que muchas veces cuando vemos movimientos de distribución, la volatilidad se acaba disparando y puede que sea lo que esté pasando en la cotización de Nvidia, pero todavía no lo sabemos hasta que no veamos la ruptura de ese movimiento lateral. Y en el mensual, pues fijaros, si conseguimos cerrar el mes por encima del máximo de cierre, perdón, que veíamos en junio, se va a formar una divergencia entre la cotización y el RSI. Veremos a ver, ¿vale? Porque, como decimos, está habiendo muchísima volatilidad y más aún en este tipo de acciones. Vamos a seguir con Amazon. Fijaros, Amazon. ¿Qué nos está preparando por aquí Amazon? Estáis viendo ya cosas hechas en el gráfico, flechas, historias. Y esto ha sido porque, según estaba grabando el vídeo de hoy, cuando he acabado y lo he ido a editar, me he dado cuenta que se me había desconectado el audio. Por eso quizás veis algún dibujito ya hecho porque es la segunda vez que grabo este vídeo. Pero bueno, vamos con ello. Fijaros en Amazon que decíamos que la clave estaba en la zona de los 190, 191. ¿Por qué? Porque era el suelo quizás de este movimiento más extenso en la parte alta de máximos históricos, y decíamos que si conseguía superar esa zona, también tenemos una resistencia anterior en mayo, nos marcaría que puede seguir manteniéndose al alza. Fijaros cómo esta semana al principio lo hizo muy bien, lo superó y nos hemos mantenido ahí, pero ya con velas de debilidad, y lo que estamos viendo en la sesión de hoy es muy feo. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a perder esa zona de soporte y con una vela que están volviendo a toda la semana. Es muy feo. Fijaros la vela semanal que está quedando. Con lo que estamos viendo hasta ahora, ¿eh? Es muy fea la vela. ¿Y por qué es muy feo también? Pues porque además, a mayores de marcar quizás esa ruptura en falso, nos estaría marcando que después de ver esa vuelta a nube, no hemos conseguido llegar a los máximos anteriores. ¿Y es lo que nos marca? Que no tenemos fuerza suficiente para seguir con la tendencia alcista que veníamos viendo anteriormente. Fijaos por aquí. Fuimos, cuando rebotó con fuerza, directamente a la zona de máximos que teníamos en septiembre. Titubeó un poco y luego lo superó con claridad. Ahora nos hemos parado bastante antes.
Y fijaros la sesión de hoy, es que es muy fea, veremos a ver a cierre, pero de momento es muy fea la sesión de hoy. Fijaros en el gráfico semanal, se ve muy bien. Y el riesgo de no llegar a alcanzar esos máximos es que podríamos estar formando un nuevo máximo creciente en un gráfico, perdón, un máximo decreciente en el gráfico semanal. Y si ahora vemos esto, sería el comienzo de una nueva tendencia bajista, es decir, las tendencias bajistas se forman cuando empezamos a ver máximos y mínimos decrecientes. Si ahora no conseguimos alcanzar los máximos anteriores, tenemos un mínimo decreciente, un máximo decreciente, como estamos ya en esta semana. Eso sería muy mala señal. Fijaros como por aquí no lo llegamos a ver en el semanal. Ahí está la clave. Y esto podría ser el comienzo de una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Por lo tanto, como os decía, es totalmente clave superar esa zona de los 190. Mientras no la superemos con claridad, nos mantengamos por encima de ella y actúe como soporte, debemos tener mucho cuidado con la cotización de Amazon. Y en el mensual, pues bueno, de momento estamos viendo una vela envolvente que podría ser muy positiva, pero tenemos cositas en el diario y en el semanal que nos dan que pensar. Por lo tanto, vamos a ver que se confirmen las señales positivas o que veamos la ruptura en el diario y ya damos mayor fuerza a lo que vemos en el mensual. No hemos visto el horario. Fijaros, la vela tan fea que ha dejado en las 2 últimas horas. Un doble techo y volvemos a corregir. Fijaros, la media 70 hasta los 188 ahora mismo. Podría actuar como soporte si sigue corrigiendo. A lo mejor a partir de ahí intenta repuntar. Y además, quizás, para los que quieren ser más optimistas, si ahora vemos que sigue corrigiendo, no podríamos perder la esperanza de ver esa ruptura hasta que no perdamos la media 70. ¿Por qué? Porque fijaros, la tendencia alcista actuó muy bien como soporte. Y también actuó como resistencia, cuidado. Cuando corregíamos, cuando la superó es cuando vimos ese impulso hasta la zona de los 191, 192. Y ahora, si vemos que corrige y actúa como soporte, sería lo mismo que acabamos de comentar en Nvidia. Podría estar marcándonos de nuevo que está actuando como soporte, como ya veíamos anteriormente, y que vamos a dar continuidad a la tendencia alcista. Pero si pierde la media de 70, pues yo creo que se pondría muy feo y es cuando quizás deberíamos empezar a valorar volver aquí. ¿Tenemos la media de 200? Sí, pero creo que la media de 70 está jugando un papel muy importante en la cotización de Amazon y será muy mala señal perderla de nuevo. Y vamos con la última de las acciones, que es AMD. Fijaros, la he traído hoy porque es una de las acciones que he puesto en la lista de los análisis diarios para que los que queráis la votéis y ha sido una de las más votadas. Y la verdad que me ha sorprendido porque tampoco pensaba yo que fuera a ser de las que más interés os mostraba y he decidido traerla también hoy y aparte pues casi seguro la acabaremos añadiendo a la lista de los análisis diarios. Fijaros cómo tenemos una clara directriz bajista, pero fijaros cómo por aquí tuvimos una señal muy positiva, porque cuando tendríamos que habernos ido a marcar un nuevo mínimo decreciente, formamos un nuevo mínimo creciente, es decir, fortaleza. Ponemos en pausa esta caída. ¿Dónde nos vamos? A atacar la directriz bajista. Y fijaros cómo hasta la sesión de ayer pintaba muy bien y hoy, según ha abierto, pintaba de maravilla. Gap al alza por encima de la directriz bajista. Pero fijaros la sesión de hoy. De momento no pinta muy bien. Y ahora nos va a quedar la duda de si lo que estamos viendo es una ruptura en falso o si por el contrario es una ruptura cierta. Quizás podemos volver hasta la directriz, consolidarla como soporte y volver a repuntar. Eso sería muy bueno. Nos marcaría como mínimo el impulso hasta la zona de los 175 aproximadamente, donde tenemos ese gap sin cerrar desde julio. Y si ya posteriormente conseguimos superar los máximos que teníamos en julio, vuelta a máximos. 200, 210 aproximadamente, pondríamos el objetivo. Pero es que la vela de hoy, la sesión de hoy va a ser muy, pero que muy importante. Porque es donde se va a notar si va a ser una ruptura. Fijaros, hemos cogido 3 acciones de Estados Unidos y las 3 están en una zona clave. Es muy probable que si de cara al final de la sesión vemos que todo se recupera de nuevo y volvemos a esa zona desde la que hemos abierto, es una señal clara de fortaleza. Veremos rupturas probablemente en Nvidia, en Amazon, AMD también, fijaros, y en el SP500, como veremos ahora, empezar a pintar muy bien y podríamos empezar a pensar en esa ruptura del lateral que estamos viendo durante toda esta semana. Pero de momento tenemos esas dudas, por lo tanto la sesión de hoy va a ser totalmente clave, a ver si tiene gasolina suficiente todavía el mercado para seguir manteniendo la subida. Fijaros en el horario, se ve muy bien lo que está pasando en la sesión de hoy. Esta vela pues la hemos visto en muchos activos.
la estamos viendo, mejor dicho. En el semanal, pues también lo viene haciendo muy bien. Y en el mensual, pues más de lo mismo. Una vela muy buena, muy buena. Pero fijaros cómo todavía parece en el mensual, si echamos un simple vistazo, que seguiría manteniendo esa tendencia bajista en el gráfico, que comenzó, fijaros, en marzo. Por lo tanto, pues bueno, decimos, estamos probablemente en una sesión clave y a lo mejor mañana también es muy importante para confirmar el movimiento de hoy, ya sea al alza o a la baja. Y por último, un repasito rápido del SP500. Fijaros el diario, la vela que está dejando es feísima en máximos históricos. Si cerramos la vela en lateral, es decir, en plana, a lo mejor ni sube ni baja, un 0% de subida, un 0,10 o un 0,20, a mí me parece una vela de un rechazo impresionante a máximos. Y creo que sería muy negativo. El problema está en que hemos abierto muy arriba. Y si vemos que acaba perdiendo todo, pues una señal clara de debilidad, de que no tiene fuerza para mantenerse al alza. Vamos a ver ese movimiento lateral que llevamos viendo. Fijaros que decíamos, vamos a ver cosas, que tenemos aquí un movimiento lateral con divergencia entre la cotización y el RSI, que se sigue alargando. Y que probablemente deberíamos ir a buscar el toquecito en la media de 70. Y parecía que ayer, por el cierre, entraba debilidad y nos podríamos ir a buscar la media de 70, pero hoy hemos tenido, debido a esos estímulos en China, esa subida tan fuerte, esa subida al alza. Pero fijaros cómo se ha ido diluyendo. Sí que es verdad que puede ser el típico movimiento para que la antigua zona de resistencia, fijaos que tenemos por aquí, ahora actúe como soporte y volvemos a repuntar. Por eso os digo que es muy importante lo que veamos de ahora al final de la sesión, porque si desde aquí volvemos a repuntar, aquí seguiría la fiesta. Y sería muy positivo, muy positivo, incluso para las próximas semanas y meses, porque estaríamos rompiendo ese techo infranqueable, fijaros, que teníamos desde julio, y sería muy positivo. Si por el contrario, en la sesión de hoy vemos que pierde todo lo ganado y nos vamos a buscar la media de 70 y no la perfora, pues bueno, seguimos dentro de ese movimiento lateral. Hemos visto un intento fallido de irnos a mantener nuevos máximos, pero seguiríamos con la esperanza. El riesgo estaría en perder de nuevo la zona de los 5.670, que es donde estaba el techo. ¿Por qué? Porque este movimiento que tenemos por aquí sería una ruptura en falso. A ver si consigo ponerlo bien. Ya. Así. Sería una ruptura en falso. Y eso pues sería muy mala señal, evidentemente. Por lo tanto, pues bueno, este es el planteamiento que tenemos. Lo veremos más a fondo ya en el vídeo del domingo. Algo que voy a comentar el domingo y es que me está llamando muchísimo la atención es la cantidad de veces que he escuchado esta semana en diferentes vídeos de personas que hablan de economía, de inversiones, pues como puedo hablar yo, la frase de es que esta vez es diferente, invitan a gente, todo el mundo, esta vez va a ser diferente, es que no se puede comparar con 2001, no se puede comparar con 2007, porque esta vez es diferente, porque hay muchísima liquidez en el mercado, liquidez en el sentido de que siga habiendo mucho dinero, y mientras haya dinero se seguirán comprando acciones, seguirá manteniéndose la inflación y va a ser un refugio. Pues bueno, veremos a ver, porque ese escenario, ese planteamiento también se podría haber hecho a lo mejor en septiembre o en agosto de 2007, también se podría haber hecho a mediados del 2000, de que iba a ser diferente, y al final acabó pasando lo que acabó pasando. Lo que está claro son los datos que hay por delante. Fijaros esta semana lo que ha pasado en Europa. Yo es que ya es impresionante, pero impresionante lo que vamos a sacar en claro de todo lo que sea cual sea el desenlace. Hemos visto unos PMIs horribles en Europa, claramente recesivos. Lo de Francia y Alemania ha sido una pena, los PMIs, tanto de servicios como manufacturero, quizás, pues bueno, de servicios todavía se mantiene un poco más, pero el manufacturero en Alemania es horrible y aún así, hoy hemos visto al DAX en nuevos máximos históricos. Ese es sin sentido. Ya si invertir, entonces, ¿qué sentido tiene? Ya dejamos la economía y todo a un lado, invertimos y nos olvidamos. Es el mensaje que están lanzando ahora mismo las bolsas y el mercado. Me da igual lo que pase, da absolutamente igual. Hay que invertir y esto sigue subiendo. Por lo tanto, pues bueno, lo vamos a ver en el vídeo del domingo y no me voy a meter más en el tema porque lo quiero comentar un poquito más a fondo el domingo. También os voy a contar alguna que otra cosa el domingo sobre alguna novedad que tengo, bastante interesante.
Vamos a ver esas acciones que vamos a incluir en la lista de los análisis diarios. Vamos a ver todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, que esta semana son unas cuantas. Vamos a hacer un repasito de los índices, a ver qué tal están. Es decir, creo que va a ser un vídeo bastante completo, donde, pues bueno, como siempre, de forma sincera y bueno, pues os daré mi opinión como todas las semanas. Así que bueno, os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.